Ahora, otra cosa que me impactó fue, pasando a otro tema, y la verdad que todo lo que hemos aprendido hasta ahora, particularmente a mí, siento que me abre mucho los ojos, que me saca una venda. Viste un artículo que se publicó en LinkedIn donde decía la pobreza tiene cara, tiene rostro de mujer, ¿no? ¿Por qué la pobreza, y sobre todo en el país, tiene rostro de mujer? Sí, Marita, entonces es un tema un poco, pues es triste, por decirlo así. Nosotros, en el sentido técnico, no podemos medir tasas de pobreza a nivel individual. O sea, yo no te puedo decir tantas mujeres y tantos hombres son pobres. Lo que sí te puedo decir es que yo puedo mirar tipos de hogares y decirte cuál es la tasa de pobreza de esos hogares y dónde están las mujeres. Entonces, para entender por qué es que la pobreza tiene rostro de mujer, como decíamos en este artículo, tenemos que mirar cómo se distribuye entre distintos tipos de hogares, porque no todos los hogares son iguales, ¿no? Y son la unidad que usamos para medir la pobreza. Lo que sabemos es que en el Perú los hogares con niños, con dependientes, tienen tasas de pobreza muy altas. Tienen tasas de pobreza por encima del promedio, como puedes ver en este gráfico de barras, de 35 o 34%, y tienen casi una tasa de pobreza 3 veces más alta que un hogar unipersonal, o sea, un hogar que tiene un adulto sin ningún dependiente, ¿no? Ahora, cuando yo miro los hogares que solo tienen una mujer con hijos, las tasas son de 30%, ¿no? 29, 30%. Y se compara con una tasa de 13% de nuevo con los hogares unipersonales. Entonces, la presencia de dependientes y quién los cuida es el nexo entre pobreza y género. Es como el principal enlace. Los hogares donde hay niños o personas, adultos mayores que no se pueden valer por sí mismos, pues necesitan a alguien que los cuide. Y ese alguien normalmente es quién, es la mujer, ¿no? Por las normas que existen, eh, que relegan a la mujer en muchos casos al área, al hogar, ¿no? Y eso tiene consecuencias directas en su capacidad de generar ingresos, por ende, en su probabilidad de ser o no. Lo que está detrás de ese rostro de mujer son brechas, ¿no? Brechas que alimentan, por decir, la pobreza. ¿A qué me refiero con esto? Si yo hago como agarro una lupa y miro, o sea, la pobreza no la puedo medir entre hombres y mujeres, pero miro cuáles son las condiciones que están detrás de ese ingreso que reciben los diferentes hogares que te mostré. Vemos diferencias grandes, o sea, en participación laboral, por ejemplo, y eso que Perú tiene una de las tasas más altas en la región, vemos una diferencia de 18 puntos porcentuales eh, de participación en el mercado laboral entre hombres y mujeres. ¿Esto qué quiere decir? Pues que probablemente las mujeres no puedan entrar, porque estas son personas que quieren trabajar, pero no lo están haciendo, porque tienen que cubrir otras labores, ¿no? Entonces, labores domésticas, de cuidado, etcétera. Cuando las mujeres trabajan, o sea, de este 64% que está activo en el mercado laboral, normalmente reciben salarios menores. ¿Cuánto menos? 24% en promedio, si miramos en Perú. Si miramos afuera de Lima, esa diferencia se va a 36%. Y las mujeres con hijos ganan casi 15% menos que las mujeres con hijos. Entonces ahí vemos que hay como una penalidad por la maternidad, ¿no? Pero el dato más revelador viene por el uso del tiempo. Perú también tiene la ventaja de contar con una encuesta muy buena de 2024. Y ahí lo que nos dice es que las mujeres dedican casi 1,5 veces más en tiempo de cuidado, trabajo no remunerado de cuidado que los hombres. Y aquí no estoy contando el trabajo de limpiar la casa, tender las camas. Eso no, eso es solo estar cuidando a alguien dependiente, sea un niño, un adulto mayor o una persona con discapacidad. Ahora, ¿quiénes son esas mujeres? Porque tú me decías, es que, o sea, es muy heterogéneo, ¿no? O sea, los grupos, si miro niños, miro, o sea, para poder hacer política pública yo tengo que entender bien eso, quiénes son estas personas afectadas. Y las mujeres somos un grupo heterogéneo. Entonces, ¿quiénes son esas personas que cuidan, las que están más en riesgo de caer en pobreza?
Sabemos que el 65% son mujeres, o sea, eso es muy claro. De cada 10 que cuidan son mujeres. El 45% de ellas está en un pico de edad productiva y reproductiva. ¿Qué quiere decir? Que están cuidando en momentos donde podrían, por ejemplo, estar, no sé, trabajando, construyendo una carrera o ahorrando para su jubilación. Y el problema no es que estén cuidando, el problema es que es un trabajo invisible, ¿no? O sea, eso no se contabiliza. Yo hice un estudio con una colega en Paraguay que se llama Liliana Galloso y estimamos que en Perú esto equivale a casi el 2% del PBI. Es como equivalente al sector pesca, si yo hiciera un ejercicio de contabilidad. Es un montón de plata que las familias y en particular los cuidadores están dando a la economía. Y el tema es que la mayor parte de ese cuidado se da por miembros del hogar. O sea, yo no estoy generando necesariamente empleos para que me ayuden con esas labores que son costosas, ¿no? Y ahora tú me vas a decir, bueno, listo, eso está por el lado de los cuidadores. ¿A quiénes cuidan? ¿Quiénes son esas personas que están generando en cierta medida una carga? Son 17 millones de peruanos, casi la mitad de la población, si miramos el censo de 2017. Todavía no tenemos las cifras más recientes de 2025. Y el 25% de los hogares en el Perú tienen a más de un sujeto de cuidado, es decir, o tienen niños con adultos mayores o tienen niños con personas con discapacidades, ¿no? Lo que es un poquito más triste es que este tipo de brechas se abre aún más cuando yo hoy miro con otra lupa y digo, ¿y qué pasa con las poblaciones indígenas, ¿no? Que viven en territorios donde básicamente no hay nada, o sea, no hay un puesto de salud, no hay una escuela, no pueden mandar a sus hijos a un centro de cuidado. No, ahí las brechas son muchísimo más amplias. El 60% de las personas que requieren ayudas, eh, que son poblaciones indígenas en áreas rurales, viven en el quintil más pobre. Entonces, todo esto para decir que es la intersección de varias dimensiones de género, de etnicidad, pluralidad, que crea mayores desventajas y aumenta aún más la probabilidad de caer en pobreza. Es increíble, ¿no? Y esto es una realidad que nos toca, yo diría que a la mayoría de personas, ¿no? Todos tenemos papás, todos tenemos en familia niños, todos tenemos personas de cuidado, o de pronto algún miembro de la familia se accidenta y definitivamente hay un tiempo que tienes que priorizar y la familia es prioridad frente al trabajo, pero digamos a nivel económico eso puede tener una implicancia muy importante, ¿no? Y definitivamente los cuidadores mayormente son mujeres. Sí. Es Ese un es- rol que le asigna en cierta medida la sociedad, ¿no? y esto comparado con otros países, ¿cómo son estos indicadores? Son muy parecidos, Marita. O sea, depende mucho de la región, pero en América Latina yo creo que es parecido a lo que vemos en otros países como Colombia o Ecuador. Em, Ahora, si me voy a otras regiones como Medio Oriente, por ejemplo, los indicadores son mucho peores, ¿no? O sea, las brechas entre hombres y mujeres son mucho más grandes. Hay lugares donde, hay países donde las mujeres dedican 4 o 5 veces más de tiempo al cuidado y ni hablar de la tasa de participación laboral, ¿no? O sea, menos del 30%. Ahora, ¿ustedes han hecho alguna medición en relación al trabajo, a las carreras, a los estudios, a las diferencias entre mujeres y hombres de Lima y fuera de Lima? Sí, o sea, en Lima las brechas son un poquito menores, las brechas salariales, que afuera de Lima. Si mal no recuerdo, las brechas salariales afuera de Lima son casi llegan al 40%, ¿no? Ese brecha salarial de género. Em, sí, o sea, depende mucho. Si me voy y hago como un zoom mucho más grande, varía por carrera, ¿no? Ahí de pronto ya estoy hilando muy fino, que no tengo
los datos tan, con el manejo de encuestas decimos que sean representativos para ir a mirar a nivel de profesión, pero sí sabemos que incluso en carreras donde tienen mayores salarios, como por ejemplo las de STEM, las ingenierías, no sé, economía, etcétera, eh, ahí los salarios tienden a ser más altos en promedio, pero aún ahí observamos brechas grandes entre hombres y mujeres, que no se explican necesariamente por experiencia o por, no sé, diferencias en si el tipo de universidad a la que fueron, etcétera, sino hay tal vez un componente de discriminación, ¿no? Que es difícil de medir y también de atacar o resolver en cierta medida. Sí, por eso decía hace unos minutos que para establecer soluciones hay que mirar profundamente región por región, ¿verdad? No es la misma problemática, no es la misma situación y no son las mismas causas, No, ¿no? hace 2 días estuve en un webinar que hizo el Instituto Peruano de Economía, lanzando el Índice Regional de Brechas de Género. Y ahí veíamos que a pesar de que el mercado laboral es el factor más importante para explicar las diferencias de brechas de género entre regiones en Perú, hay factores, como tú dices, bien diferentes que pueden estar empujando más esas brechas. Por ejemplo, en la Amazonía puede ser, no sé, la violencia contra la mujer o el embarazo infantil, ¿no? El embarazo adolescente. Eh, Son factores supremamente graves, ¿no? No necesariamente aquí estoy hablando de que trabaje o no una persona, estoy hablando de las condiciones de vida de una niña. Mientras que en la sierra definitivamente sería más un tema de a qué empleos accede, cuánto le pagan, etcétera, ¿no? Pero sí, definitivamente hay muchos otros, de nuevo, factores más allá del dinero que deberíamos tener en cuenta para poder explicar esas diferencias regionales. Y cómo atacar esa parte que me he quedado pensando en de la pobreza subjetiva. Qué Esa es fuerte. una buena pregunta. Es fuerte, sí. Em, Mira, yo no soy especialista en ese tema, voy a ser muy sincera, y, y rara vez se mide, pero yo creo que es un trabajo que se empieza desde que somos pequeños, ¿no? Es un Exacto. tema de proporcionar las mismas oportunidades de ser posible, de dar acceso a programas de desarrollo temprano a los niños y niñas en las diferentes regiones. Esas diferencias de las que yo te estoy hablando hoy, de tener un salario 30% menor que un hombre, por ejemplo, en el caso de hombres y mujeres, no es que salieron de la noche a la mañana. O sea, esos son desventajas que se acumulan en el tiempo. Y si voy y miro la población indígena, también. em, el tema subjetivo, obviamente, está muy guiado por las oportunidades, ¿no? Si yo veo que a pesar de que yo estudié mucho, no puedo tener acceso a los mismos lugares, sitios de trabajo que otra persona que probablemente tiene el mismo nivel educativo que tengo yo, pues es frustrante, ¿no? Y si vienen y me hacen una encuesta, yo te voy a decir, sí, o sea, yo me siento más pobre o peor, siento que no progreso tanto como mi vecina, ¿no? Entonces yo creo que es un tema que hay que tratar desde que las personas nacen prácticamente, ¿no? Y un tema de dar oportunidades, igualdad de oportunidades. Yo siempre pienso, bueno, aprendiendo en tantos años y aprendiendo de tantas personas, yo creo que cuando venimos de este mundo venimos limpios, sin prejuicios, sin creencias, sin antecedentes. Y luego todo ese bagaje de vivencias, experiencias y entornos, empezando por la familia, es el que va formando la conciencia, el alma, los valores, los sentimientos, los resentimientos en algunos, válidos o no válidos, ¿no? Pero yo creo que hay que eso de pronto escapa de la parte numérica, entra a un trabajo más profundo, pero que es un trabajo igual para todos nosotros, ¿no? Qué interesante
todos estos números, Eliana, y la verdad que nos abren los ojos. Y para cerrar, ¿qué conclusiones podemos sacar de todo esto? Digamos, ahorita hay muchas personas que están mirando y quisieran a ver, ¿y cómo resumimos, cómo podemos generar valor de estos números, de estos resultados? Que nos dice Ujú. un especialista que conoce profundamente los números de pobreza y las causas en el país. Marita, yo lo resumiría en tres grandes cosas. Primero, no quiero dejar de insistir en un país como Perú. Hoy necesita empleo, 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 empleo de calidad. Prioricemos eso. O sea, ojalá se pueda trabajar con el sector privado para que sea ese motor, ese generador de oportunidades que necesitamos. Obviamente necesitamos el entorno, ¿no? Para que esa inversión, esas ganas de ayudar, como tú decías, de esa parte más que yo no la puedo medir con números, ¿no? De ahí tenga ganas de venir a aportar al país. Pero yo creo que si no tenemos ese motorcito que le dé oportunidades a las personas, difícilmente vamos a reducir la pobreza. ¿El país puede volver a crecer a tasas de 6%? Sí, puede volver a crecer. No dirá yo que es tan fácil, ¿no? Pero tenemos que asegurarnos que ese crecimiento, esas ganancias, permeen a todos los sectores de la sociedad. Y eso lo puedes hacer es a través de las oportunidades laborales, ¿no? Eso por un lado. El segundo punto es que no podemos hablar de pobreza y de empleo, que sigo insistiendo, sin hablar en del nexo entre género, cuidados y pobreza. O sea, es un tema muy importante. Yo no puedo reducir la pobreza en un país donde el 50% de la población no tiene las mismas oportunidades que el otro 50%, ¿no? O sea, yo tengo que tomar ventaja de ese potencial humano que tengo, como son las mujeres, que salgan a trabajar, que tengan buenos puestos de trabajo. em, y ahí es clave movernos a un sistema de cuidados. Yo no voy a decir que lo hagamos mañana porque no están los recursos, no se puede. ¿De dónde va a salir, no? Pero sí se pueden hacer cosas innovadoras, como tú decías, ¿no? O sea, hemos visto modelos como en Colombia, que ya muchos años, el de hogares y madres comunitarias. O sea, yo estoy atacando ahí tres problemas. El de darle desarrollo o estimulación temprana a los niños. Es un modelo que las mujeres de sus comunidades proporcionan los cuidados para otras mujeres que quieren salir a trabajar. Se genera empleo formal para estas mujeres que estamos formando en estimulación temprana y servicios de cuidado. Y tercero, le permito a las madres, otras madres, que salgan a trabajar fuera de sus casas, ¿no? Entonces, ahí yo estaría atacando dos problemas, diría yo, los tres que acabo de mencionar. Y finalmente, seguridad, Marita. En Perú se han hecho estimaciones de que representan una parte muy grande del PBI, las extorsiones, ese tipo de cosas que estamos viendo. Si yo no tengo una estrategia de seguridad como gobierno, va a ser muy difícil atraer inversión que se quede, o que quiera venir. Como te decía, es como un ciclo vicioso, ¿no? O sea, la inseguridad genera pobreza y la pobreza genera inseguridad. Entonces, mientras no exista esa estrategia que acompañe las otras cosas que te decía para generar oportunidades, va a ser difícil tener una reducción sostenida. Y yo quiero cerrar, o sea, como economista hablo mucho de números, te los pongo acá en la pantalla y demás, pero de verdad, detrás de cada número hay una persona, hay una familia, ¿no? No es solo una estadística más. Y son personas que merecen una oportunidad. Yo creo que más allá de solo mirarlo con estas cifras, es importante, como decías, pensar en el bienestar, cómo se siente la otra persona, cómo puedo yo aportar a la sociedad. Em, esas son mis conclusiones, Marita. Yo espero que haya sido relativamente fácil de entender estos conceptos que son un poco complejos y a veces aburridos, pero yo creo que Perú tiene mucho potencial y espero que los próximos años que yo esté acá, pues haya un cambio.
Bueno, muchísimas gracias, Eliana. Obviamente, lo que nos toca, has dado un mensaje muy importante, nos toca a todos cada día ponerle más fe al Perú, ¿no? Tener esa dosis de peruanidad, ¿no? De querernos, de amarnos y de empezar por el más cercano que tengas a tu pasado, por el anciano, por el niño, el más vulnerable, porque todos tenemos personas vulnerables a nuestro alrededor. Podemos aportar, quienes podemos apoyar, eh, dar un consejo, hacer algo, movilizar, pues la tarea de todos nosotros, ¿no? De todos nosotros y todas nosotras. Si bien es cierto que las mujeres tenemos que el rostro de la pobreza es una mujer, también podemos decir que el rostro del crecimiento seamos las mujeres. Te agradezco, Eliana, muchísimo. eh, y te comprometo para una siguiente oportunidad de seguir profundizando estos temas tan valiosos y con esa escuela, con ese trabajo tan extraordinario que hacen ustedes en el Banco Mundial, definitivamente nos va a dar muchas lecciones para salir adelante. Gracias a ti, Marita, por la oportunidad. Un gusto, haber conversado contigo. Muchas gracias, Eliana.